que visibilice la verdadera historia de nuestro país y a todas sus culturas. El maltrato y la discriminación contra la mujer que se llama lograr un Estado más del paciente, que no depende de Hola, ¿cómo están todos ustedes? Saludamos al público que se está uniendo a este evento. Saludamos y agradecemos la presencia de nuestras destacadas panelistas invitadas y a quienes han permitido la realización de este evento, Panel Estelar, Nuestra Voz, Fundación Hay Mujeres y también a la red de diarios ciudadanos digitales Mi Voz, quienes a través de su importante plataforma difunden nuestros eventos. Soy Maynie Chang, directora ejecutiva de Fundación Hay Mujeres, y les quiero compartir que en nuestra organización estamos trabajando desde el año 2013 promoviendo la voz pública de las mujeres como una dimensión de su liderazgo y hemos incluido a los hombres en esta misión, tanto en el directorio, en su consejo asesor y en la figura de embajadores Hay Mujeres. En Hay Mujeres contamos con una base de 900 expertas en haymujeres.cl, de las cuales al menos 130 han sido parte del proyecto Telar Nuestra Voz. Valoramos profundamente la importante alianza y el trabajo que hemos realizado con Telar y Nuestra Voz, alianza que da cuenta de la importancia del trabajo colaborativo y la fuerza y logro que se puede alcanzar a través de este. Agradecemos el compromiso de BHP Foundation, quienes han hecho posible desarrollar este proyecto y han puesto su confianza en nosotros. Sin más que agregar, dejo con ustedes a Alejandra Garcés, directora de BHP Foundation Chile, quien es nuestra moderadora el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Mayne. Un verdadero honor estar acompañándolos hoy día en esta importantísima discusión. Yo soy Alejandra Garcés, soy directora de la Fundación BHP Programa Chile y quería saludar a todos los que nos acompañan y darles la bienvenida a este panel Violencia de Género, la voz de las mujeres, organizada por Fundación Hay Mujeres, Nuestra Voz y con la colaboración de BHP Foundation. Hoy nos reunimos para analizar un nuevo informe de percepción de violencia de género, el que se realizó en el marco del proyecto Nuestra Voz del último año con plataforma Telar los meses de noviembre y diciembre. Gracias por acompañarnos, también a nuestras invitadas, Karen Oyuelos, jueza de familia, Ingrid Segura, de Fundación Honra. Y para comenzar esta discusión vamos a presentar a Susana Claro, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, que nos va a presentar en detalle los resultados de este informe de violencia. Así que dejo con ustedes a Susana para que nos cuente más en detalle sobre este informe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y todas que están conectados hoy día. Quiero partir contándoles de Nuestra Voz, que es una iniciativa que nace a fines del 2019 con la convicción de trabajar por acercarnos y conocer a todas las mujeres que habitamos Chile, de asegurar que su voz, nuestra voz, esté presente en el debate público y sobre todo en el diseño de soluciones también del país. Y partimos en la calle preguntando a cada una, ¿qué es lo primero que cambiarías en Chile? Y con las respuestas recopiladas de más de 16.000 personas, tanto en persona o por WhatsApp o por teléfono, finalmente sistematizamos un informe que se llama Las 16.000 voces para construir Chile del futuro con perspectiva de género, que pueden ir a ver a nuestro sitio web nuestravoz.cl. Las entidades que participan en este proyecto son Fundación Codea y Mujeres, la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, donde yo soy profesora, BHP Foundation, y a partir de este año trabajamos en alianza también con el Instituto Milenio Fundamento de los Datos y su proyecto Plataforma Telar.
este año, me refiero en verdad a todo el año pasado, donde trabajamos en el proyecto que vamos a hablar ahora. De hecho, luego del reporte de las 16.000 voces, nos dimos cuenta que queríamos asegurarnos que ciertos grupos de la sociedad se pudieran levantar sus voces, y por eso creamos nos unimos a Plataforma Telar para ir a estos grupos específicos dentro del país que no estaban siendo considerados en la mayoría de las conversaciones. No sé si podemos proyectar. Eso. El siguiente. Hoy día entonces vamos a conversar sobre el último reporte que, como contaba la Alejandra, se hizo el levantamiento en diciembre de 2021 y nos enfocamos en distintos temas cada mes, y el mes de diciembre nos enfocamos en el tema de violencia hacia las mujeres en Chile, y ese es el reporte que vamos a mostrarles ahora. Les voy a contar ahora con la metodología. Siguiente, por favor. La metodología que tuvimos para este trabajo. No, siguiente. Ya. Me asusté, de repente pensé que no había mandado la versión final. Nuestra metodología incluye, como les decía, ir a recoger las respuestas a distintas encuestas, y hacemos una encuesta distinta por mes, a estos 5 paneles de la sociedad civil, de la sociedad, a los cuales hicimos seguimiento durante todo el año, mes a mes. El primero sería el panel Hay Mujeres, que recopila la voz de mujeres profesionales y expertas de la red Hay Mujeres. También tenemos un panel que recoge la voz de la Red Acción Carcelaria de mujeres privadas de libertad. Después tenemos un panel territorial que recoge la voz de varios sectores, que les voy a hacer un doble clic inmediatamente. Y los 2 últimos paneles son un panel abierto, que está abierto a cualquier persona que quiera contestar, principalmente audiencia de CNN, que es ahí donde promueven este link para contestar la encuesta. Y el último son de jóvenes, universitarias y escolares. Tremenda, es una red de mujeres escolares, nivel escolar, interesadas por temas de género. El siguiente. El panel territorial en particular, me interesa hacer este doble clic porque incluye muchos grupos que son lo que más nos importaba acercarnos este año. Por ejemplo, mujeres en el Maule, que son beneficiarias de organizaciones sociales ahí, residentes de campamentos que atiende el techo, que trabaja el techo, habitantes de Puerto Saavedra, adultos mayores de Renca, Infocap, estudiantes de Infocap, NRM y Biobío, Recrea, que son campamentos en Antofagasta y Calama, y también campamentos de Alto Hospicio. O sea, como ven, hay una gran diversidad de lugares que tienen en común representar grupos que raramente son incluidos en las encuestas nacionales, en el fondo que son tan chicos que no se alcanzan a notar en los promedios nacionales, y además es muy difícil recoger sus voces porque tienen muy poca familiaridad con encuestas online o muy poca participación en el mundo digital, y por lo tanto hay que ir presencialmente a recoger sus voces en persona la mayoría de las veces. Siguiente. Y bueno, y esta vez en particular, esta recolección que hicimos en diciembre y noviembre, completó 560 participantes entre hombres y mujeres, que los vamos a mostrar separados las respuestas. La mayoría son mujeres, 18% son de estos contextos que les estaba conversando, hay pocos de pueblos originarios, y la mitad más o menos es de fuera de la región metropolitana. Siguiente. Entonces, como les contaba, todos los meses fuimos preguntando sobre un tema específico. Había un tema general de la Constitución y algún tema específico. El tema específico de este mes fue la exposición a violencia psicológica y física. Hicimos unas pocas preguntas, son 4 o 5 preguntas que hacemos en estos temas cada mes, pero la pregunta principal es esta. Piense en mujeres. A ver, esta pregunta la sacamos de la encuesta nacional. Uy, se ve poquito acá en las orillas, pero del ENVIF, que es la encuesta nacional de violencia intrafamiliar. Hicimos una subselección de distintos eventos de violencia que se listan en esta encuesta, y generalmente se pregunta cuál de estos eventos usted ha vivido personalmente.
Nosotros elegimos 5 eventos de violencia psicológica, que son los de arriba, y 5 eventos de violencia física, que son los de abajo, y les preguntamos por motivos de resguardar su seguridad, su anonimato, y para no exponerlas, porque esta es una encuesta abierta, ¿cierto? Les preguntamos, piense en usted o en mujeres que usted conoce, mujeres de su comunidad. ¿Alguna de ellas ha enfrentado o ha vivido alguna de estas situaciones? Entonces, cada persona tenía que seleccionar todas las que había, las que aplicaban, que conociera personalmente, que haya vivido alguien que ellos conocían, o ellas. Entonces, entonces, esta pregunta, a diferencia de la encuesta en BIF, no mide el haber vivido situaciones de violencia, sino que estar expuesto a situaciones de violencia en el contexto en el que vive, directamente o a través de alguien que uno conoce. Y esta es la siguiente, la solución, la respuesta que tenemos. Lo que listamos aquí por separado, las respuestas de mujeres y hombres, y cada fila muestra cada panel separado. Lo primero que vemos, ¿puedes volver atrás? Creo que se saltó una. Ahí. Lo primero que vemos es que independiente del género y la edad, de la situación socioeconómica, hay exposición a la violencia psicológica principalmente, bastante alta en todos estos grupos de manera bien parecida. Más del 60% en cada panel declara haber vivido o conocer una víctima de violencia psicológica, y física, más del 20% de cada panel declara haber vivido o conocer una víctima de violencia física, y ya vieron que los eventos son bastante fuertes, o sea, ya 20%, un quinto de cada uno de estos grupos es bastante alto. Y lo que nos llama la atención, y ahora sí, clic a la siguiente slide, gracias, es que los dos paneles de mayor vulnerabilidad, que están en contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica, son los que declaran más de la mitad o casi la mitad haber vivido o conocer a alguien expuesto a violencia física. Y lo otro que llama la atención es que el panel joven, que es el de Universitaria y Tremendas, también tiene alto los dos, o sea, el 20% de física y 70% del otro, que es bastante alto también, ya empieza desde bastante edad, bien tempranas entonces. Pero llama la atención que este otro número que es bien alto. Siguiente, por favor. Después entonces les preguntamos si estaban dispuestos, si vivieran una de estas situaciones, cuál era su probabilidad de que fueran a denunciar la situación. Y este gráfico muestra de nuevo los 5 paneles, y los colores más fríos, o sea, de azul y verde, significa que el azul es de todas maneras denunciaría, y los colores más cálidos, más rojos, son imposible que denuncie, y luego el rango entre medio. Entonces les preguntamos cuál es su disposición a denunciar, de entre 10 y 1, elija un número. Y lo que vemos es que hay bastante disposición a denunciar, o sea, por lo menos la mitad de cada panel declara que sí estaría dispuesto a denunciar, lo cual no está muy alineado con lo que vemos en la realidad. En BIF, en esta encuesta nacional de violencia intrafamiliar, vemos que la proporción que denuncia de las personas que son víctimas de violencia física son aproximadamente 1/3. Y acá, en cambio, estamos viendo que 50% está dispuesto a denunciar. Entonces, una cosa es la disposición y después otra es que realmente se haga. Pero lo que vemos también es que hay alta aversión a denunciar en algunos paneles. Siguiente. Estos paneles muestran que hay aproximadamente entre 12 y 20%, el último es 15%, de personas que dicen que es imposible que denuncien. No sabemos si estas personas han vivido ellas directamente ya un caso de violencia o lo están diciendo como en el futuro, pero esto es bastante alto, dado que son los paneles que tienen más probabilidad de vivir esta situación. Siguiente. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es ¿por qué no están denunciando? En la ANBIF se pregunta, de hecho, ¿por qué a las personas que no denuncian, por qué no denuncian? Y hay 3 principales razones. Una es
falta de conocimiento, no sabemos por qué, no sé cómo denunciar, no sabría dónde, pero hay otra que es falta en el fondo, de creencia que haya alguna utilidad en denunciar. Y por eso preguntamos cuál es la percepción de que haya apoyo de parte de las instituciones. La pregunta en particular es, ¿cuál es la probabilidad de que usted o una mujer de su comunidad reciba ayuda o apoyo si llama a una línea de ayuda en caso de que ocurra alguno de estos incidentes de violencia física? Y tenemos que la mayoría, muy pocas personas declaran que creen que habría alta probabilidad de recibir ayuda, que serían los colores morados. Si ven, está bastante bajo. Y entonces más o menos 50% percibe una probabilidad media de recibir ayuda, o sea, por lo menos hay algo de esperanza, pero los verdes son los que tienen probabilidad, que creen que realmente no van a recibir ningún tipo de ayuda. Y si nos damos cuenta, son de nuevo los que tenían mayor aversión a denunciar. Pero también llama la atención que los paneles que han vivido en mayor contexto de violencia, que son el panel de Red Acción Carcelaria y los territoriales, esos también tienen justo el otro lado opuesto. Hay personas que tienen alta fe en que van a ser ayudadas, en contraste con que también son los grupos que tienen mayor personas que tienen poca fe de que van a ser ayudadas. Entonces estos dos extremos, el ideal sería que fueran ojalá la mayoría morada. Pero interesante que tenemos ahí el mejor caso y el peor caso al mismo tiempo, en esos grupos. Siguiente. Y la última pregunta que hicimos fue, ¿qué proponían? Les preguntamos a todas las mujeres de todos los paneles, ¿qué proponían para mejorar la situación para evitar, prevenir, etcétera, la violencia, de este tipo de violencia que les listábamos? Y muchas recomendaciones tienen que ver con hacer más efectivas las denuncias. Entonces, ¿qué proponen ellas para hacer más efectivas las denuncias? Dicen que sean efectivas las condenas para los que golpean a las parejas, sobre todo quienes ya tienen denuncias anteriores. Esto es algo que hemos visto durante varias veces repetido. Los casos más mediáticos generalmente ya tienen casos anteriores que no fueron resueltos adecuadamente. Bueno, acá las mujeres de la Red de Acción Carcelaria están diciendo, por favor, eso sería como un primer paso, ¿cierto? En el panel hay mujeres también, una red de ayuda que sea efectiva. En el panel territorial también, que las denuncias tengan un efecto real, que haya programas de apoyo y condenas rigurosas y efectivas para la violencia, además de políticas de prevención. Y esto también se alinea con lo que vimos nosotros en Nuestra Voz, en el reporte del año pasado, el de las 16.000 voces, donde muchas mujeres declaran que hay poca certeza durante el proceso de denuncia. Muchas dicen que ojalá, dentro de la pregunta ¿qué quieres que cambie en Chile? Muchas dicen ojalá que cambie, que la situación de las mujeres donde denunciar las deja en un peor escenario que aguantarse las denuncias y seguir en la situación en la que está. Entonces eso es un problema grande. Y siguiente, pero además lo interesante es que hubieron otras sugerencias que para atacar el problema de manera comprensiva. Primero, hay un grupo de sugerencias que tienen que ver con refuerzo policial, es decir, que esté la policía en el lugar, más presencia policial en poblaciones y centros de la ciudad como prevención, ¿cierto? O sea, no esperemos llegar a eso. Si hubiera más presencia, quizás se podrían evitar algunas situaciones, y además dicen que cuando uno las llame, que aparezcan y no solo en casos extremos. Entonces, una demanda por mayor refuerzo policial. Después otra demanda o recomendaciones sobre refuerzo local o apoyarse en la comunidad. Por ejemplo, este panel abierto, una mujer del panel abierto recomienda tener mayor contacto con los vecinos y manejar sistemas de claves. Por ejemplo, que uno abra la ventana, alguna señal que le indique a los vecinos que está en situación de emergencia o en situación de violencia. Y esto es muy interesante porque también se ha estudiado que los vecinos y la comunidad pasan a ser a veces una fuente de denuncia importante que ayuda a la víctima, porque muchas veces la víctima no puede denunciar, o ya vimos los casos, no se atreve o no sabe cómo, y son los vecinos los que están atentos y pueden hacer algo
por esto. Y acá las jóvenes de Universitarias y Tremendas dicen crear residencias municipales para resguardo de mujeres e hijos, recomiendan. Y por supuesto hay una línea también de educación y prevenir a través de la educación. Más información sobre cómo denunciar, dicen las universitarias, que dentro de la pregunta que no les mostré, son las que menos saben sobre cómo denunciar. Les preguntamos, si quisieras denunciar, ¿sabrías dónde? Y solo la mitad del panel de universitarias dijo que sabía dónde. Entonces acá hay una recomendación, ojalá podamos educar a todos para saber cómo denunciar. Y luego hay varias también recomendaciones sobre crear programas de prevención, programas de educación que ayuden a prevenir, por ejemplo, en establecimientos de educación, afiches ilustrativos en TV, etc. Para poder cortar este círculo de violencia que se va replicando de generación en generación si no generamos también estos programas de educación. Así que eso les dejo con el reporte, lo pueden ir a ver de nuevo a nuestravoz.cl y muchas gracias a las panelistas, estamos con muchas ganas de aprender más de este tema y por eso hemos invitado acá a las grandes panelistas. Les dejo la pantalla. Gracias, Susana. Tremendo tema, ¿no? Tremendo tema que lamentablemente no es un tema nuevo, ¿no? Ha estado presente en la historia de la humanidad por siglos y siglos, ¿no? Tenemos el rapto de Helena, las violaciones de dioses, de Zeus, la presencia de la violencia física y psicológica como un arma de guerra. Todos recordaremos las tremendas violaciones que hubo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La violencia también ha estado presente en nuestra historia como países, ¿no? Como un arma de conquista, de desplazamiento de poblaciones, y aún hoy es impactante cómo en muchos continentes se sigue practicando de manera totalmente impune la violación y la violencia física hacia las mujeres como arma de guerra, de religión y otros, ¿no? Es un tremendo tema que nos remite a pensar qué es lo que pasa aquí. Es un tema cultural que nos acompañará siempre, es parte de la historia de la humanidad, tener este lado donde un grupo, la mitad de la población, tiene que estar siempre a la defensiva, defenderse de la otra mitad con la que construye sociedad, construye familia. ¿Y qué hay aquí? Hay un tema cultural, hay un tema de sistemas, como nos contaba Susana, de denunciar, de poner, de dar la voz, de sacar la voz, o conductas que están íntimamente ligadas con nuestra cultura más profunda y que han normalizado, digamos, un sistema de vida donde las mujeres callan, se aguantan y las penas o digamos, la falta no es totalmente penada o no es debidamente penada, perdón, por la sociedad. Entonces, para conversar con esto tenemos dos grandes invitadas, Karen Oyuela, que nos va a conversar sobre este tema, y Ingrid de Fundación Honra, para que conversemos. Quisiera preguntar y empezar esta conversación para que usted nos comente. ¿Es el sistema? Karen nos puede hablar del sistema. ¿Ha avanzado el sistema? Quizás hay más denuncias que antes o no. Lo vemos más, lo vemos lamentablemente mucho en las noticias. Y Ingrid, que nos comente el tema de la cultura, y la cultura también en los jóvenes que uno podría pensar que son nuevas generaciones, que están creciendo y aprendiendo otros códigos, pero volvemos a ver estas tremendas noticias que nos impactan de violaciones colectivas y maltrato entre pololos, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Así que, bueno, es una pregunta tremenda que podríamos estar toda la tarde conversando de esto, pero quisiera empezar esta conversación preguntándoles a ambas cómo ven el tema de la violencia de la mujer hoy. ¿Cuál es su opinión? Bueno, parto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos y a todas que están viéndonos. Que bueno, tremenda pregunta, ¿cierto? Porque la verdad es que todos creo que coincidimos en que los factores son
multifactor, es decir, no podemos hablar de un solo factor o una sola causa, ¿cierto?, de esta violencia que se ha venido arraigando, como bien tú dices, siglos de siglos y quizás miles de años atrás. Entonces la verdad es que es muy complejo. Yo creo que desde el punto de vista del sistema hay un problema de sistema importante, la discriminación estructural, ¿cierto?, que está arraigada en nuestra sociedad, basándose en que la mujer tiene que obedecer al hombre, y si no obedece es por las buenas o por las malas. Entonces finalmente está tan arraigado que conduce a que la sociedad tenga un poco normalizada esta forma. Ahora, ¿cómo yo veo esta violencia? La veo con un poco, en Chile, un poco con optimismo, en el sentido de que creo que se ha avanzado poco, pero algo se ha avanzado. Trato de mirarlo de una mirada más propositiva, para no centrarnos siempre todo en lo negativo, pero creo que nos falta muchísimo, partiendo por la base de que todavía no tenemos ley integral de violencia, que uno de los mandatos importantísimos, ¿cierto?, de la Convención Belén do Pará. Entonces me parece que si no llegamos por lo menos a esa ley de violencia integral, poco podemos avanzar, porque estamos dando soluciones de parte. Y esas soluciones de parte, obviamente, tienen efectos de parte, que finalmente no pueden abordar el tema en su completitud. Y eso finalmente genera burocracia, genera distancia en las personas, genera frustración, porque efectivamente no pueden lograr ningún efecto, un resultado positivo con el problema que los aqueja. Y eso es súper triste, porque la verdad, desde el Poder Judicial, que es donde yo puedo hablar, se han hecho grandes esfuerzos para poder acercar la justicia a las personas. A mí me consta, yo trabajo en el Centro de Medidas Cautelares desde hace 10 años, que está establecido por la Corte Suprema como una aposta de urgencia para las víctimas de violencia y vulneraciones de derechos, y puedo ver in situ, digamos, todo el esfuerzo que hemos hecho, pero aún así hay personas que no conocen las formas de denunciar, pese a todos los canales que se han abierto. Aún así, habiendo personas que denuncian, ya se encuentran con una traba en el sistema judicial, en el proceso judicial. No hay un abordaje integral desde el sistema del Estado en su conjunto, porque claro, la víctima hace la denuncia, si es que logra denunciar. Ya vimos en el estudio que es poca la gente a veces que denuncia, pero ¿qué pasa después cuando denuncia? Se queda ahí sola. Karen, yo quiero apoyar un poco la opinión puesta por ti. Creo que, claro, efectivamente existen los lineamientos para poder hacer las denuncias, pero lamentablemente existe también mucha desesperanza de las personas que van a acudir a hacer las denuncias. Creo de que hay muchas mujeres que al momento de denunciar y saber a qué se van a exponer, dudan también en el querer hacerlo, sabiendo de que viene una revictimización de nuevo, cuál es el tiempo que va a demorar este procedimiento, voy a tener que seguir viviendo con él en la casa, va a seguir rondando mi casa, va a estar yendo al colegio donde yo salgo, en el liceo. Entonces, efectivamente existen los medios para poder hacer las denuncias, existen también conocimiento de a dónde acudir, a qué teléfono llamar, cuáles son las líneas que existen para poder comunicarse y solicitar ayuda. Están. Actualmente los jóvenes lo ocupan hasta en los baños públicos, tienen escritos los números, tienen escritos páginas para conectarse por página. A nosotros nos ha tocado ver, por ejemplo, que muchas mujeres que viven en sus casas, la persona que la violenta le quita el chip del celular. Entonces no puede comunicarse por teléfono, pero sí puede acceder a la red. Entonces, con nosotros por lo menos se comunican a través de nuestra línea de ayuda por internet. Pero lamentablemente, como te digo, volviendo a abordar lo que tú estabas mencionando, existen los medios y puede ser que la gente los conozca. Lo que pasa es que la gente no reconoce en ellos el que efectivamente vayan a lograr un impacto. Exacto. Porque el procedimiento es tan largo que sigo yo estando ahí sin ayuda de nadie, mucho más expuesta a que me violente, mucho más brusco ahora, mucho más violento ahora, porque ya sabe que lo denuncié y lamentablemente no se activa la red como debería activarse. Al momento de que una mujer o una joven o quien sea vaya a generar la denuncia de violencia en el organismo que sea, lo lógico sería que se activara la red de forma inmediata. Eso es lo que planteo. Sacando a la mujer de donde se encuentra y dándole las posibilidades de que ella también tenga un resguardo. Ella, sus hijos, sus padres, sus hermanos, todos los que están alrededor.
porque sabemos de que la rabia de la persona que violenta, ¿cierto? Puede ser que no muchas veces vaya en dirección a una sola persona, sino que también a su círculo más cercano, que es la que la saca de allí. Entonces, lo más lógico sería que la red se activara de forma completa, red infantil, red educacional, red laboral, red de casa de acogida, red de seguridad pública. Todas las redes deberían activarse al momento de que ella se la denuncia. Pero cuando esto no sucede, cuando la mujer se siente expuesta, siente de que otra vez tiene que volver a contar la historia, que una vez más va a tener que hacer el procedimiento que finalmente se demora 6 meses en llegar a un acuerdo o a una resolución, eso no lo van a querer hacer. Totalmente de acuerdo, comparto contigo. Por eso digo que en realidad no solamente el procedimiento es largo, esa es una parte. La otra parte es que las personas quedan solas durante este proceso judicial. Partamos de la base que ni siquiera se establece en la ley obligación de comparecer con abogado. Entonces, ya tenemos, claro, se pensó que era una forma de acceder a la justicia, pero la verdad es que personas que llegan sin tener conocimientos jurídicos se ven enfrentadas a un proceso judicial sin tener la representación obligatoria. Ese es un pero importantísimo. Después, nosotros, el procedimiento con la finalidad de la sentencia es una cosa. Generalmente uno determina las cautelares inmediatamente, en ese sentido somos bastante rápidos, pero como tú bien dices, Ingrid, se decreta la cautelar, pero la mujer queda sola, sin un apoyo de alguien que la ayude con la pensión de alimentos, por ejemplo, o con la atención psicológica para persistir en su denuncia, porque si tenemos un procedimiento que es largo o corto, que podría ser, pero si la persona estuviera acompañada durante ese proceso y no se ve que cambiada la vida completamente con estas cautelares, le sería distinto. O sea, yo comparto contigo que el procedimiento no solamente es largo, está incompleto y además hay mucha burocracia porque las redes no se activan. Claro, además esa orden de alejamiento está siempre dirigida a la persona que hace la denuncia, pero no a su red más cercana. No a hijos, por ejemplo, en general, al menos respecto de lo que puedo decir en Santiago, siempre cuando hay denuncias por violencia, generalmente nosotros abrimos causas de protección para ver la situación de los niños y también decretamos cautelares respecto de los hijos aunque no estén pedidas. Ya es más difícil. Pero ahí manda a pedir un informe a la OPD o al colegio y la OPD tiene hasta 60 días para elaborar un informe. Pero la cautelar está decretada, pero comparto que, por eso digo, o sea, yo creo que falta un abordaje completamente integral. Sí. La ley de violencia integral debería salir porque es avanzar para mirarla no en forma parcelada el tema de la violencia, sino que como un fenómeno complejo y multisectorial. Pero mientras no lleguemos a esa mirada, claro que las soluciones son de partes, así que comparto completamente. Pero mira, para que sepan también los que nos están escuchando, para algo bueno dentro de todo esto, es que hemos podido lograr sensibilizar a algunos organismos, municipalidades de Chile. En la actualidad creo que son alrededor de 6 municipios que se acogieron a un programa que estamos implementando con la Embajada Británica, que es la entrega de dispositivos de alerta. Y estos dispositivos de alerta los entrega el municipio a través de su programa de seguridad pública y viene acompañado de la activación de la red. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? La mujer que tiene el dispositivo de alerta hace que se active la red de forma inmediata y ahí tenemos investigaciones con peritos de investigación y detectives principalmente, carabineros, seguridad pública de la municipalidad, el servicio de salud del municipio y también la red infantil. Esa red se activa inmediata. Ingrid, ¿dispositivo te refieres a algo físico? Sí. ¿Qué es el dispositivo? Es un brazalete que es, nosotros somos los distribuidores a nivel nacional del brazalete que se llama dispositivo de alerta. No se los voy a mostrar porque la idea es de que no sea reconocido por nadie, salvo la persona que lo pide, que es la víctima. Pero es un dispositivo que las mujeres ocupan, que es un dispositivo que no tiene nada, es súper sencillo. Tiene un botón de pánico, se activa automáticamente, se aprieta un segundo, 2 segundos, y se activa automáticamente esta red que yo les menciono para ir en ayuda de ella. Y de esa forma también se levanta el caso y tienen hasta máximo una semana para poder dar respuesta inmediata.
Así que de a poco estamos logrando que los municipios se vayan también haciendo cargo de esta situación de violencia para la gente que pertenece a sus sectores. En la actualidad creo que son 6, en Santiago tenemos 4 y creo que 2 tenemos en el sur. Pero te das cuenta que, o sea, yo celebro bastante la iniciativa y un poco parte de la base de que cada región en general busca mecanismos para tratar de solucionarlo, pero son desde la voluntariedad. A mí me parece que ese tipo de dispositivos, y me parece que las municipalidades, que son efectivamente donde las personas más llegan, ¿cierto?, a su alcalde, a la municipalidad, debería tener dispositivo como una política pública el ayudar o abordar el tema de la violencia. Entonces partimos de la base de que hacemos un proyecto acá, hacemos otro proyecto acá. Por ejemplo, en el Centro de Medidas Cautelares donde yo trabajo, como no hay obligación de tener abogados, tenemos convenios para que abogados representen a las víctimas. Eso debería ser obligatorio y evitar... O sea, nosotros con la unidad de víctimas y testigos de Puerto Montt estamos trabajando. También a ellos le hicimos entrega de estos dispositivos. Mira, lo que sucede con esto es que en realidad, si lo queremos ver de una forma más íntegra, para el organismo en sí, también es un trabajo extra, porque son ellos los que tienen que convocar. Si bien nosotros somos los que les entregamos el dispositivo a través de este proyecto que tenemos con la Embajada Británica, son ellos quienes convocan. Entonces también de repente tiene que ver mucho con la disposición que tenga, en este caso, la red de poder acompañar en este proceso, que muchas veces también nos han dicho que no, porque no hay tiempo, porque tenemos muchas actividades. Entonces también tiene que ver mucho con la disposición que tengan los mismos profesionales de la unidad. Pero yo creo que las alternativas están, si esto tiene que ver con la sensibilización acerca del tema, con la importancia que uno le dé acerca de esto, y eso. Entonces nosotros hemos tratado de lograr llegar a un número importante de municipios. Creo que de a poco vamos a poder ir llegando más, pero es una iniciativa que también tiene que ver con la gestión. Y eso es fundamental. Yo creo que las instituciones y los organismos que estamos encargados de trabajar la violencia con enfoque de género, debemos que tener la motivación principal, que es el generar el movimiento de la red. Gracias. La conversación tiene muchas aristas y es difícil abordarla en este periodo de tiempo acotado. De lo que conversamos me surgen varias preguntas. El tema del apoyo psicológico para las víctimas, no solo de violencia física, que es la más evidente, pero hay también violencia financiera, violencia psicológica. Conversaba con una amiga que me comentaba que en Europa estaban conversando mucho de violencia obstetricia, que es cuando la mujer va a tener hijos y está un poco a manos del sistema, de lo que el sistema médico en general decide sobre ella y su guagua. Entonces, ¿cómo se aborda integralmente este tipo de violencia? ¿Cómo se trabaja psicológicamente con las víctimas también? ¿Existe un apoyo para ellas en ese sentido? Porque se entiende también que el violentador generalmente es un miembro de su familia, es una persona con la que se tiene una relación o se tiene un grado de afecto. Entonces también ahí hay un tema súper difícil de abordar. ¿Cómo se llega también a los grupos más vulnerables que no tienen el acceso a las redes como ustedes o a conocer programas específicos? ¿Qué se está haciendo en esa instancia? Y finalmente, una de las conclusiones importantes del estudio era la falta de confianza en qué pasa con mi denuncia. ¿Por qué existe todavía esa falta de confianza en las instituciones? Sí se ha avanzado tanto en distintos mecanismos y el sistema judicial mismo está avanzando en proteger a las mujeres en este tipo de temas. ¿Existe también esta desconfianza en relación a un tema cultural, psicológico, de vergüenza, de miedo, de ser estigmatizadas por este tipo de violencia? Son varias preguntas. Varias preguntas, si las recordamos todas. Y yo creo que la última pregunta que hiciste, Alejandra, tiene que ver mucho con lo que estábamos conversando recién con Karen.
el por qué la gente a lo mejor no accede o no cree en esto tiene que ver con lo que estábamos conversando, con el que no tienen la rapidez ni la inmediatez que a lo mejor muchas de ellas quieren. Ahora, sí yo creo, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que la preocupación principal en esto son los jóvenes. En los jóvenes también estamos viendo mucha violencia. Yo creo que también es un punto, perdón, para que podamos cerrar con eso, que era la pregunta que también, con toda la información, con todo el acceso que tienen a Internet, a las redes, a los medios sociales, vemos también que crece muchísimo la violencia entre pololos, ¿no? Violencia que tiene que ver más con psicológico, una violencia de posesión psicológica, de control de cómo te vistes, dónde vas, quiénes son tus amigos, y eso también hemos visto algunas campañas. ¿Y por qué creen ustedes, qué factores podrían estar influyendo en que los jóvenes, y lo hemos visto en las noticias, terribles noticias estos últimos días también, de que los jóvenes se conviertan en depredadores de sus compañeras, de sus mismas compañeras de clase? ¿Qué ven ahí ustedes? Desde el punto de vista, lo que salía en el informe, ¿cierto?, era que este grupo, si bien tenía harta exposición a violencia, era la que menos denunciaba, o sabía menos cómo denunciar. Yo creo que hay un tema importante que está relacionado con la ley. La ley del fondo del artículo 5 de la ley de violencia te pone unos requisitos bien exigentes: ser conviviente, ser matrimonio o tener un hijo en común. Y por lo tanto, los pololos quedarían un poco fuera, y además, muchas de las víctimas, como tienen hijos, se han acercado al sistema familia por el tema de la pensión de alimentos, por el divorcio, entonces conocen un poco, pero las universitarias que no tienen hijos con sus agresores, y no estamos en violencia física, que pasaría de conocimiento del Ministerio Público, ¿cierto?, que se quedaría en la violencia psicológica, no tienen cómo acceder mucho al sistema familia, porque en el fondo, digamos, tenemos una traba legal desde la entrada. Entonces, esa podría ser una de las razones de que conozcan menos cómo denunciar, porque si no es delito, o sea, no es violencia física, ya no es delito, por tanto, no entra por el Ministerio Público. Entonces, quizás... ¿Y la ley Gabriela, qué dice en relación a la violencia en el pololeo? No, la verdad que por nombre, no la recuerdo, entre la Domingo y la Gabriela me confundí ahí. La ley Gabriela es la que, no me acuerdo si comenzó el 2015, que tiene que ver por la violencia en el pololeo. Claro, pero esa es la que en el fondo es la que habla, pero te la considera como delito en el fondo, no te la contempla, digamos, para ser de familia, que es el tema, porque la violencia no es de familia. Claro, por eso tenemos problemas en familia, porque en familia no tenemos cómo abordar esos temas, esas materias. Entonces, si es delito, claro, pasa al Ministerio Público, pero la violencia que no es delito, la violencia psicológica que no es delito, que según la ley de violencia debería quedarse en familia, ellos quedarían fuera un poco. ¿Entiendes? Entonces, por eso es tan importante, digamos, abordar ese grupo, porque ese grupo no está cubierto por la violencia que no es delito propiamente tal. Perfecto. Y en ese sentido, también una reflexión que puede surgir, ¿qué sería lo más eficaz entonces, el castigo o la educación? Hay varios, en el informe aparecen varios comentarios sobre que los violadores sean castigados con toda la fuerza de la ley, dice acá, que las denuncias tengan un efecto real, programa a las víctimas. Se habla mucho del castigo y quizás estamos dejando de lado un factor súper importante que tiene que ver con la educación, ¿no? Con la educación a toda la sociedad, porque este no es un problema que afecte a algunos, puede ser, claro, más mediático o más fuerte en algunos casos, pero hay datos acá que sustentan violencia de todo tipo en todos los estratos de la sociedad, y eso continúa, eso persiste por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué ven ustedes? ¿El castigo, la educación, la cultura, el cambio cultural? Yo creo que no pueden ser, no son excluyentes. El castigo es una forma de reparación, de todas maneras, para las víctimas de violencia. O sea, saber que la víctima, digamos, sufrió violencia y que fue reconocido en una sentencia, me parece que es altamente reparador para las víctimas. Ya saber que alguien le creyó y se demostró, digamos, que fue una víctima. Pero tampoco podemos dejar de lado la educación, porque en realidad la educación debería estar, el tema de la violencia debería estar a nivel transversal desde pequeños, en las universidades, en las mallas curriculares de los colegios, de las universidades,
en todos los trabajos, entenderla como una cosa compleja y un fenómeno que hay que abordar. Pero no es, para mí no son excluyentes, creo que tienen que ser ambas de todas maneras. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que no se puede separar una de la otra, sobre todo en las situaciones que a nosotros nos preocupa mucho, la situación en la que se encuentran los jóvenes en este momento. El año 2012, la OMS, junto con el Observatorio de Violencia, elaboraron un informe en relación de una proyección de violencia. Y la verdad que se queda bien corto en relación a cómo estamos en la actualidad. Los jóvenes actualmente están mucho más poco tolerantes, solicitan una inmediatez para todo, tienen muy baja tolerancia a la frustración. A eso súmenle 2 años en cuarentena, en pandemia, sin estar con sus amigos, sin tener la socialización que tenían o que estaban acostumbrados a tener, el encierro, muchos de ellos siendo observadores de violencia, muchos de ellos también siendo víctimas de violencia. Entonces, se hace muy importante crear políticas públicas que vayan en directo beneficio de la salud mental de los jóvenes. Si nosotros no logramos considerar que las políticas públicas de salud mental deben ser un requisito para poder atender a los jóvenes actualmente, luego de salir de esta cuarentena de 2 años, nos vamos a encontrar con jóvenes que van a ser hombres violentadores. A ellos debemos atenderlos, debemos crear programas de atención para ese tipo de niños. Los colegios, los establecimientos educacionales desde infancia, desde kinder, ellos ya deberían recibir educación relacionada con el buen trato, con la comunicación asertiva, en cómo me relaciono de forma positiva con mi círculo, con mis amigos. Ellos deberían, esa asignatura, ese ramo, como quieran llamarle, debería estar considerado dentro del plan educacional, sobre todo ahora que los chicos tienen estados de frustración, de violencia, mucho más altos que antes. Era muy poco visto que iniciando el periodo educacional o académico de los jóvenes, ¿cierto?, hubieran noticias como las que hemos tenido. Antes siempre las noticias eran, no sé, el niño entrando al colegio feliz con sus amigos abrazados en el patio. Esa era la noticia antes. Ahora las noticias de inicio de clases fueron golpes, fueron rencillas, fueron fotografías que no debieron haberse tomado, fueron peleas a la salida del colegio. En San Pedro de la Paz, un niño fue lanzado del 2º piso del liceo. Entonces, ese nivel de violencia es demasiado alto en comparación a 2 años atrás. Y si no se hace algo ahora, si no se logra sensibilizar, educar y prevenir en relación a la violencia, y los establecimientos educacionales y el Ministerio de Educación no logra ver la importancia que esto significa para los establecimientos educacionales, vamos a tener un índice de violencia mucho más alto del que tenemos ahora. Por ejemplo, porque el niño de 10 o 15 años que es un agresor ahora con sus compañeros, a los 20 años lo va a hacer con su polola, y a los 25 o 30 con su pareja. Debemos poder generar políticas que vayan en reparación de esto, que sean estudios o atenciones psicológicas, que sean prevención, que sean de atención inmediata para ellos. Karen, ¿tú querías comentar algo? Quería plantear que, por ejemplo, el año 2021 se recibieron de denuncias como 14.950 denuncias por violencia, solamente en la jurisdicción de Santiago, a diferencia del año anterior, 2020, que se recibieron cerca de 12.000, o 13.000. Ya tenemos un aumento importante, que es un poco lo que está planteando Ingrid, que ya después de salida de la cuarentena propiamente tal más fuerte, se empezó a disparar. Obviamente el tema de la violencia provocada también por las cuarentenas, por la sensación yo creo que la sensación mundial, ¿cierto?, que estamos siempre como en alerta, ha generado que hay altos niveles de estrés, más la discriminación estructural que siempre ha habido respecto de la mujer, digamos. Entonces, es realmente complejo y hay que abordarlo alguna vez de una manera más integral.
Claro, y también los valores que de alguna manera promovemos como sociedad son también muy agresivos. Hay una competencia feroz en todos los ámbitos académicos, profesional, de tener cosas, de lograr éxito. Eso también influye en una cultura altamente agresiva y digamos de un machismo ancestral. No lo estoy diciendo por los hombres, sino en general. Digamos que nuestros valores como sociedad en general apuntan, digamos, a conductas agresivas, y que todos nosotros deberíamos ser responsables también de ir bajando el tono, moderando estas conductas, porque también, como ustedes lo comentaban, son actitudes que se ven también en las casas, y los chicos salen, digamos, después de 2 años de estar en una cuarentena, muy preocupados, viendo también situaciones de violencia en sus casas y situaciones de precariedad que están dándole forma de una manera muy negativa, como estamos viendo. Bueno, son las 5, por ahí me van a retar si me paso, así que lamentablemente tenemos que llegar al final de este encuentro, que fue realmente como una pincelada de un tema que es tremendo, es apasionante, y que debemos todos como sociedad, no solo las mujeres, esto no es una preocupación de un movimiento feminista o de mujeres o de las mamás o de los estudiantes, es una preocupación en la que deberían estar fuertemente involucrados también los hombres. Toda la sociedad debería estar sumamente involucrada en entender qué está pasando y poder trabajar en el fondo del problema, para poder así llegar a disminuir, digamos, estas tasas tan alarmantes de violencia física, psicológica y otras de las que hemos conversado hoy día. Así que agradecer a Nuestra Voz, que organizó este encuentro, y especialmente a ustedes, Karen e Ingrid, por acompañarnos hoy día en esta conversación, y esperamos podemos reunirnos pronto para seguir conversando. Muchas gracias a todos los que se unieron también hoy día a esta conversación. Gracias a ti, Alejandra. A ustedes. Por la invitación. Gracias, Karen. Buenas tardes. Adiós, chao.